Me gustaría en esta mañana poder compartir con la iglesia precisamente algo acerca de lo que es la iglesia. A veces hay unos conceptos equivocados sobre qué es la iglesia, ¿no? Tenemos la costumbre de decir, ¿a dónde vas? Voy para la iglesia, ¿no? ¿Sí o no? Ah, vas para la iglesia. ¿Y a qué iglesia? ¿De qué iglesia eres o a qué iglesia asistes? No, yo voy a la iglesia del pastor Luis Rubiales o del pastor Corsino o la Asamblea de Dios o a la iglesia bautista o a la iglesia metodista o a la iglesia. Esa no es la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Es un error. Hemos tomado costumbres, formas, manías de decir y nos hemos equivocado. La iglesia somos tú y yo. La iglesia se congrega en este lugar. Se reúne en este lugar. Aleluya. Y tenemos que tener claro que cuando entramos en los caminos del Señor, cuando entregamos nuestra vida al Señor, cuando Cristo nos hace nacer de nuevo por medio de su Espíritu, a través del Espíritu Santo, somos transformados, cambiados, y la palabra de Dios empieza a tomar forma en nosotros y a producir hambre, inquietud. Tenemos que aprender que la palabra del Señor nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que nosotros somos la iglesia. La iglesia es una. La iglesia es una y es universal. Aleluya. No es la iglesia bautista, no es la iglesia católica, no es la iglesia metodista, no es la iglesia de Asambleas de Dios o la iglesia pentecostal. La iglesia es una. Gloria a Dios. Somos todos los que Dios ha tomado de distintos lugares del mundo, de los 4 puntos, ¿verdad? Del norte, del sur, del este, del oeste, y los ha congregado en un solo lugar por el Espíritu Santo. Amén. O sea que cualquier persona que esté en otro sitio, en otro lugar, en otro país, pero que haya nacido de nuevo, es parte de la iglesia. Aleluya. Yo quisiera en esta mañana que fuéramos a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Pablo ha estado hablando acerca de las cualidades que debe de haber en el ministerio, en el ministerio pastoral, en los diáconos, como dice en el versículo 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero empieza a dar unas características que debe de tener la persona que dirige, que preside la iglesia, ¿no? Y después de haber hablado todo esto, de los diáconos, de los pastores, ancianos, etc., dice en el verso 14, dirigiéndose a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Aleluya. Columna y baluarte de la verdad. Amén. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Señor, ponemos tu palabra delante de tu presencia. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre en esta mañana, que tome estos labios de barro, Señor, que abran los corazones, las mentes, Señor, los oídos, y que tu palabra, Señor, pueda penetrar y pueda dar el fruto para el cual tú la envías, Señor.
recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Podemos hacernos una pregunta en esta mañana. Y la pregunta es, ¿somos columna y baluarte de la verdad? ¿O somos simplemente un letrero que dice en la puerta, iglesia, cielos abiertos? Porque si solamente somos ese letrero que pone en la puerta con un nombre muy bonito, cielos abiertos, iglesia evangélica, si nada más que somos eso, entonces estamos muy lejos de ser la iglesia de Jesucristo. Por eso la pregunta sería, ¿soy columna y baluarte de la verdad? ¿Es mi vida, la vida de mis hermanos, la vida del pastor, la vida de los líderes, columna y baluarte de la verdad? Pablo, después de algunas instrucciones que le da a Timoteo, continúa diciéndole que estas cosas que él le está hablando, que todo esto que él le está diciendo, enseñando a Timoteo, porque Pablo había estado casi 3 años en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, pero había dejado allí a Timoteo. Entonces, cuando él marchó, lo dejó para que él pastoreara, para que pusiera ancianos, etc. Esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Pero él tiene una preocupación que Pablo transmite de la necesidad de hacer entender a Timoteo y de hacernos entender a nosotros, a través de la palabra, el Espíritu Santo quiere hacernos entender, la necesidad de que nosotros, como iglesia de Jesús que somos, seamos columna y baluarte de la verdad. La verdad es Jesucristo. La verdad es el Evangelio de Jesús. La verdad no es algo que nosotros creamos o no es algo que nosotros pensemos. La verdad no son formas o enseñanzas, sino que la verdad es Cristo Jesús. Y Pablo le dice esto a Timoteo, dando a entender claramente que en la casa de Dios no hay muchas formas de conducirse. Porque aquí lo dice claro, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pero ¿qué es lo que exactamente Pablo le está diciendo a Timoteo? ¿Qué significa la casa de Dios? Que tiene que ser columna y baluarte de la verdad. La palabra columna significa soporte vertical de gran altura. La palabra columna no solamente está asociada a la construcción, sino que otro significado de la palabra columna se refiere a personas o cosas que sirven de amparo, de apoyo o protección. Entonces, viendo el significado que nos da el diccionario de la palabra columna, podríamos decir que columna es aquello que sostiene o soporta algo que descansa en ella. Estas columnas soportan este edificio que hay encima. Si no fuera por las columnas que están aquí, que no nos gustan porque nos quitan la vista, ¿verdad? Pero si no fuera por estas columnas, este edificio no se podría mantener en pie. Por lo cual, la palabra columna, el sentido y el significado que realmente Pablo quiere decir y quiere dar es aquel o aquellos que soportan, ¿verdad?, un edificio. El peso, exactamente. Y baluarte, ¿qué significa la palabra baluarte? Baluarte es una pequeña fortificación construida en la parte alta de un muro o de una torre, de una esquina, de un castillo, de una fortaleza, y que defendía la entrada, o allí se montaba guardia y desde allí se hacía frente al enemigo. Así que esto también nos habla de amparo y defensa. Por lo que podríamos decir que baluarte es aquello que se construye a fin de brindar un amparo, protección o defensa contra el ataque del adversario. O sea que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que la casa de Dios, que somos tú y yo, porque la casa de Dios eres tú.
Amén. La palabra de Dios dice que somos templo, es donde Dios habita. Aleluya. Por eso dice el Señor, dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí en medio estoy yo. Porque hay 2 o 3 personas que tienen al Señor allí en ellos, y no porque sean 2 o 3, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es soporte, que soporta, y defensa de la verdad. Y la verdad es el Evangelio de Jesucristo. En Efesios capítulo 1, verso 13, leemos también, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que el Evangelio de la salvación, el Evangelio que nos ha presentado Dios a través de Pablo, a través de Pedro, a través de tantos escritos, ¿verdad? Tantas personas que lo escribieron por medio inspirado del Espíritu Santo. El Evangelio es la verdad, es la palabra de verdad. Así que, mirando esto, lo que dice 1 Timoteo capítulo 3:15, podríamos decir, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, soporte y defensa del Evangelio. O sea, la iglesia es la que de alguna forma está defendiendo el Evangelio. Es la que de alguna forma soporta, o sea, tiene a todo lo que es la verdad del Evangelio soportando sobre ella para proclamarla a aquellas personas que no lo conocen. Esto quiere decir que tenemos que actuar conforme a la identidad que tenemos. Todo lo que hacemos, todo lo que desarrollamos como iglesia debe ser para sostener y defender el Evangelio. De manera que todo aquello que hagamos y que no cumpla con este propósito de defender la palabra, de proclamar el mensaje, de sostener el Evangelio, no tiene sentido. Podemos tener muchos cursos, podemos tener muchos estudios, podemos tener mucha palabra, mucha predicación, pero si nuestra vida no está realmente sellada por el Espíritu Santo y no está realmente impregnada por la palabra y la ponemos a defender, defendiendo la verdad del Evangelio. Aleluya. Hoy en día hay cantidad, bueno, durante todo el tiempo, pero especialmente en estos tiempos que nos ha tocado vivir, hay un ataque frontal contra la iglesia del Señor, contra la verdad del Evangelio. Te levantas y estás en contra de aquellas cosas que el mundo cree o de aquellas cosas que el mundo promulga y parece como que, bueno, te encuentras a docenas y docenas de enemigos enfrente tuya que quieren destruir la verdad del Evangelio. Pero nosotros hemos conocido al Señor, hermano. Hemos nacido de nuevo y tenemos un deber, y nuestro deber es ser columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Por eso el mensaje lo he comenzado con una pregunta, ¿no? ¿Eres columna y baluarte o eres solo un nombre en la puerta? ¿Somos columna y baluarte de la verdad o solamente somos un nombre en la puerta? Iglesia evangélica. ¿Estamos sosteniendo y defendiendo la verdad o estamos sosteniendo y defendiendo nuestra manera de ver las cosas? En Mateo capítulo 12, versículo 22, Jesús habla acerca de aquellos que están con Él o no están con Él. Dice en el verso 22, entonces fue traído a Él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá.
Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan? Vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Y ahora él dice una frase que todos conocemos: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aleluya. O estamos en la verdad, o estamos en la mentira. No hay más. No hay un término medio. O estamos en la verdad, o estamos en la mentira. O somos luz, o somos tinieblas. Aleluya. O somos sostén y defensa del Evangelio, o somos destructores de la verdad y del Evangelio. O trabajamos para Cristo, o trabajamos para el adversario. Y cuando me refiero a esto, me refiero a nuestra vida, a nuestros comportamientos. Porque nosotros con nuestro testimonio podemos edificar o digamos, sostener el Evangelio, sostener la verdad o derribarla. Las personas pueden acercarse a ti y si escuchan el Evangelio a través de tus labios, pero ven que tu ejemplo, tu testimonio no es correcto, dirán, ¿para qué? Pero si éste habla una cosa con sus labios y hace otra con su vida. Por eso Jesús dijo claramente: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, el que no está de mi lado está contra mí. Ah, no, Señor, pero es que yo voy a la iglesia, yo voy a los cultos. No, pero no es suficiente. O somos la verdad, somos una mentira. Y el mundo necesita la verdad. Porque el mundo está cansado de tantos mentirosos, hermano. El mundo está cansado de tantas personas que dicen querer hacer y no hacen. Están cansados de promesas. Nosotros tenemos que proclamarle el mensaje de salvación y presentarles a la persona de Jesús. Pero ellos van a ver en ti parte de ese Cristo del cual tú les hablas. Porque si les hablas del amor de Dios y no les muestras amor, si les hablas del temor a Dios y no hay temor en tu vida a Dios, sino que continúas dilapidando tu vida haciendo lo que te da la gana, ellos dirán, bueno, pues si este que dice conocer a Dios vive como vive, pues yo más. Aleluya. Gloria a ti. El hecho de ser soporte y defensa del Evangelio del Señor Jesucristo nos lleva a trabajar y a velar para que el Evangelio permanezca como es. O sea, cuando Pablo presenta el Evangelio, él presenta y escribe en las cartas, y por eso él puede decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Él puede decir, en todo y por todo he sido enseñado, tanto a pasar a tener, tener abundancia como a tener necesidad. Él puede hablar de cómo ha dado testimonio, de cómo su vida es un ejemplo. Y cuando nosotros vemos esto, entendemos que esta es la palabra del Evangelio. El mismo Pablo hace del Evangelio su propio Evangelio. Dice, mi Evangelio. Y tenemos que velar, ¿verdad?, para que el Evangelio, la verdad del Evangelio, permanezca como es. Sin que sea adulterado, sin que sea contaminado, sin que sea cambiado o modificado. Hoy en muchos púlpitos, en muchas congregaciones, se habla de un evangelio que no es el evangelio. Se predica un evangelio que no es el evangelio. Se cambian los términos, se cambian las cosas, se hace un evangelio light. No, que Dios es amor y Dios... Sí, claro que Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios es justo y va a hacer justicia. Y Dios no puede ver el pecado. Por eso tenemos que hacer que el Evangelio permanezca como es, como nos fue presentado, hermano, como está en la palabra de Dios, sin adulterarlo, sin contaminarlo,
¿verdad? Sin cambiarlo. Tenemos que tener claro qué es un baluarte, ¿verdad? Como lo hemos expresado anteriormente. Que este baluarte se construye, o sea, el baluarte es el lugar de defensa. Y tenemos que darnos cuenta de que Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Aleluya. Y tenemos que saber que el enemigo viene contra la iglesia del Señor. Viene contra tu vida, contra mi vida. Intenta destruirnos. Intenta de hacernos de tambalear, de caer si es posible. De que nuestra fe decaiga, de que no tengamos fe, de que perdamos ese amor primero por el Señor. El enemigo viene contra la iglesia porque, hermano, el Señor, ¿sabes?, dejó al Espíritu Santo aquí en la tierra, pero para que nos ministrara a nosotros, para que, como dijo el Señor, para que no estuviéramos huérfanos, porque Él iba a estar en la presencia del Padre. Pero Dios dejó en la iglesia el testimonio, no es el Espíritu Santo, el testimonio es la iglesia de Dios. El ejemplo que ven los hombres, que ven las mujeres, es tu vida y mi vida. ¿Amén? Amén. ¿O estáis tan callados? Digo, bueno. Así que un baluarte es el lugar donde, encima de una fortaleza, ¿verdad? O en una esquina, en un rincón, allí, ¿verdad? Donde se tiene a los soldados para defender, para defensa. Se construye con el fin de resguardar y de defender algo. Esta es la razón de un baluarte. Algo que tiene valor, que tiene estima y precio, pero que corre peligro, que corre riesgo de ser sustraído, alterado, violado o ultrajado por el adversario. Y por eso Pablo dice: vosotros, la iglesia del Dios viviente, sois baluarte, columna, donde sostenemos la verdad del Evangelio. Aleluya. Y baluarte, los que defendéis el Evangelio de Jesucristo. A eso nos ha llamado Dios. A defender el Evangelio, a sostener la verdad. Porque la verdad es inmutable, hermano, la verdad es Cristo. Y Él nos ha dejado esa verdad a nosotros. Y nosotros tenemos que ir al mundo y proclamar la verdad del Evangelio. Y el mundo tiene que vernos en nosotros, en ti, en mí, personas con un carácter fuerte, pero a la vez con un carácter firme. En estos días que he estado en Málaga, he tenido la oportunidad de ver a algunos amigos míos. Bueno, verlos realmente no, de hablar con ellos por teléfono y por WhatsApp. Me enteré también, desgraciadamente, de que algunos de mis amigos del tiempo pasado habían muerto escasamente hace unos pocos años. Todos metidos en las drogas, como yo estaba cuando vine a Cristo, ¿no? Cuando Jesús me salvó, me rescató de ese mundo de pecado y de perversión. Y sabes, cuando he podido hablar con ellos, me he emocionado, ¿sabes? Cuando he hablado con ellos por teléfono. Porque éramos personas que por años, antes de conocer al Señor, éramos amigos, muy amigos, íntimos. Hemos pasado años juntos tocando en los grupos musicales. Verdaderamente son tremendos músicos. Al menos 6 de ellos son profesores de conservatorio. Son músicos impresionantemente buenos. Y una de las cosas que me decían todos, porque claro, luego me veían en el perfil del WhatsApp y entraban en el Facebook, y yo les mandé algunas canciones cantando aquí. Yo digo, no le voy a mandar predicaciones todavía, porque digo, voy a mandarle alguna alabanza, ¿verdad? Y le mandé algo de aquí, le di la dirección de YouTube de la iglesia y tal. Pero mira, algo que me dijeron todos ellos es: te encontramos muy estable, te encuentro muy equilibrado, te veo muy bien. Ellos no podían decir lo mismo. Uno de ellos fue trasplantado del hígado hace escasamente un año.
Otro dejó de beber y dejó de tomar drogas porque también tenía el hígado machacado. Otro la semana pasada entró en el hospital casi muriéndose. Esa era la vida que llevaban. Pero todos ellos me miraban y me decían: oye, queremos escuchar lo que tú tienes, no queremos oír lo que tú tienes, porque vemos que después de 42 años tú estás bien y nosotros estamos hechos polvo. Aleluya. ¿Sabes? Solo Dios puede hacer un milagro en la vida de una persona. Solo Dios puede cambiar un corazón. Y todos ellos están con hambre, ¿sabes? Ahora, en este momento, todos son 60 todos de 67, 68, mi edad. Y están con hambre. Tuve la oportunidad de estar con una prima mía, y ella no quiere nada del Evangelio. Pero luego fui por la tarde con mi esposa a visitar a mi tía, que ya está muy mayor, 80 y tantos años. Y no sé si sería la última vez que la podía ver. Y bueno, fui a visitarla y tuve la sorpresa de encontrarme allí a la hija de mi prima. Y yo para ellos soy como un tío, ellos me llaman Tito. Y cuando ella me vio, Rosana, que es una chavala majísima, pero que su vida está destrozada, se divorció, tiene 2 hijos, ha tenido otro hijo con otra pareja que tiene, en fin, bueno, un desastre de vida. Me dijo: Tito, empezó a llorar, me besaba, mi mujer se fijaba en eso, dice: hay que ver cómo te abrazaba Rosana, cómo te besaba. Y nos fuimos a la terraza y le enseñé algunos vídeos cantando yo y tal. Y me dijo: ay, Tito, yo no sabía que tú cantabas tan bien. Dice: ¿me vas a mandar canciones de esas? Digo: sí, claro. Dice: yo quiero ir a la iglesia esta donde estás tú. ¿Sabes? Estas cosas que te pasan cuando tú ya eres tan mayor, ¿no? No tan viejo, tan mayor, ¿eh? Y que ves como tu familia que no han querido escuchar el Evangelio durante tantos años que tú les has hablado. Y que ahora, por la manera en la que la vida les ha tratado, también quizás por su mala cabeza, como a estos amigos, y que estén dispuestos a oír, que estén dispuestos a que la semilla sea sembrada. Si yo no hubiera permanecido, no hubiera sido columna y baluarte de la verdad, no tendría esa oportunidad de sembrar. Por eso, hermano, no te puedes hacer una idea de lo importante que es que tengas tu convicción bien clara, bien firme. Como dice el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído. Y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día en el que el Señor venga o me llame a su presencia. Por eso, hermano, tenemos que tener claro que somos columnas que la verdad, de alguna manera, nos permite Dios estar sosteniendo ese Evangelio, esa verdad, y defender. Somos defensa del Evangelio, hermano. Y hoy que hay tantas mentiras, hoy que hay tantos engaños, hoy que hay tantos aprovechadores del Evangelio, entre comillas, necesitamos tener claro nuestra fe, tener claro nuestra doctrina y saber en quién he creído y defender la fe. ¿Amén? Por eso digo que el baluarte se hacía o se ponía, se construía con el fin de resguardar y de defender algo que tiene valor. Y, hermano, no hay nada que tenga más valor que la palabra de Dios. Amén. No hay nada que tenga más valor. Porque cualquier otra cosa puede tener cierto valor, pero la palabra de Dios es lo que más valor tiene. Estima, precio, ¿verdad? Pero que a la vez corre el riesgo de ser alterada, violada. Amén. En tal caso, nosotros como iglesia tenemos que ser un baluarte para la verdad, una defensa para el Evangelio, que es nuestra perla de gran precio. El Evangelio es la perla de gran precio. Esa es la perla de gran precio que tú y yo hemos encontrado un día.
la cual hemos de sostener y proteger para que ésta no sea ni sustraída, ni alterada, ni violada o ultrajada por el adversario. Amén. Amén. El apóstol Pablo dice también en 1 de Pedro capítulo 3, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Y esto es lo que hacemos como iglesia, defender la verdad, sostenerla en el mundo, como lo hicieron Pablo y Pedro, Juan y todos los apóstoles. Estuvieron dispuestos a dar su vida, estuvieron dispuestos a morir por la verdad. Estuvieron dispuestos y murieron por la verdad del Evangelio. Ellos no se inclinaron ante otros dioses. Ellos no se inclinaron ante Nerón. Ellos creían que Jesús era el Kyrios, que Él era el Señor y que no había otro Señor. Ellos no fueron detrás de otras doctrinas, sino todo lo contrario. Pablo en más de una ocasión habla contra aquellos que ultrajan la palabra, que tuercen las escrituras. Amén. Amén. Así que de esta manera Pablo, Pedro, Andrés y todos los demás dieron su vida por el Evangelio, hermano. Nosotros tenemos que estar dispuestos también a dar la vida, si llega el caso, por el Evangelio de Jesucristo. En Filipenses capítulo 1 también nos dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Es impresionante. Un hombre en la cárcel, sabiendo que en cualquier momento le van a cortar la cabeza, atado con cadenas, ¿verdad? En una cárcel oscura, cuando todos le han abandonado, porque cuando tú lees esa epístola en la que dice, todos me abandonaron. Todos me abandonaron. Y dice que él ha sido puesto por el Señor para defensa del Evangelio. ¿Cómo no sentirse, entenderme la palabra, orgulloso? No en cuanto a tener orgullo, sino a sentirse realmente privilegiado de que Dios te ha escogido a ti, de entre tanta gente, para que defienda su palabra. Hermano, esto es impresionante. Somos hombres y mujeres con dificultades, con pecados, con muchas cosas, pero Dios te ha escogido y quiere perfeccionarte y te pone para que seas defensor del Evangelio de Jesucristo. Como si Dios necesitara, ¿verdad? Pero Dios lo ha querido así, porque el Señor podría enviar con un ángel nada más que mandar, ya era suficiente para cargarse a todo Gijón. Pero el Señor nos ha puesto como defensa del Evangelio. En aquel tiempo ya distorsionaban o intentaban distorsionar la verdad, pero Pablo como apóstol había sido puesto para la defensa del Evangelio y sostenía esta lucha a fin de proteger la verdad de Cristo. Y nosotros, hermanos, cuando veamos que hay mentiras, que hay engaños, que hay subterfugios, que hay tantas cosas que intentan de quitar la verdad del Evangelio, no tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Y el hecho de que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad, del Evangelio, es porque existe un adversario que está acechando constantemente la verdad que protegemos con el fin de destruirla. Aleluya. Por eso estamos en constante guerra, amén. En una constante batalla. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Vivimos en una era donde la verdad está siendo pisoteada. Vivimos en un tiempo donde parece que el enemigo ha tomado ventaja sobre el Evangelio de Cristo. Cuando miramos, escuchamos las noticias, lo de la ideología de género y tantas otras cosas más, decimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué va a ocurrir con la iglesia? ¿Qué va a ocurrir con tu Evangelio? ¿Qué va a pasar? Hay lugares en Estados Unidos mismamente donde no quieren que se lea la Biblia en los colegios, cuando antes era lo que se leía, cuando básicamente la sociedad americana fue fundada sobre la palabra de Dios. Pero hoy está más lejos que nunca de la palabra.
Todo parece una derrota, ¿verdad? Parece que no han quedado soldados valientes que quieran combatir para revertir la situación. Preguntaríamos, ¿dónde están los Nehemías de este tiempo? ¿Dónde están aquellos hombres y aquellas mujeres que, como Nehemías, cuando escuchó que Jerusalén estaba en oprobio y que los muros estaban caídos y derribados, comenzó a llorar? Y se metió en ayuno y en oración buscando la dirección de Dios para saber qué tenía que hacer. Y abandonó su puesto, dejó ese lugar que tenía para ir a hacer la obra que Dios le había mandado. ¿Dónde están esos Nehemías? ¿Dónde están esos Elías que se enfrentaron a Acab y se enfrentaron a los sacerdotes de Baal? Dios sigue levantando Nehemías y Elías y Déboras en este tiempo, hermano. Aleluya. La situación que está pasando la iglesia hoy es mucho peor todavía que aquella situación que llevó a Nehemías a llorar y a orar día y noche. Revertir la situación requiere de volver al primer amor. Queremos que revertir la situación y queremos que el Evangelio sea el que golpea, ¿verdad? El que golpea, porque dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. No son las puertas las que caminan, es la iglesia, somos los creyentes los que vamos contra las puertas del infierno. Revertir esa situación requiere volver al primer amor, volver a las primeras obras, rendir nuestras vidas a los propósitos de Cristo. Y reconstruir ese baluarte que quizás esté derribado y establecer las columnas para proteger y sostener la verdad del Evangelio. Estamos en una guerra que no se ha terminado y tenemos que sacar fuerzas de flaqueza para continuar luchando por las almas que aún no han sido salvadas. Amén. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un letrero en la puerta, la iglesia somos tú y yo. Tenemos que despertar en un clamor, ¿verdad? Y llamar afuera al mundo, hacerles entender la necesidad de que salgan de la vida que están llevando y dejen que la verdad penetre en sus vidas. Amén. Y termino con esta lectura. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y Efesios 2, 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aleluya. Amén. La manera en que nos conduzcamos debe ser conforme a lo que somos. Somos hijos de Dios, somos luz, andemos en luz. Columna y baluarte de la verdad. Amén. La casa de Dios es la iglesia de Cristo. No basta con venir a los cultos, no basta en ser un cultero, ¿verdad? Sino que tenemos que tener la verdad en nosotros, proclamarla y defenderla. Amén. Vamos a ponernos en pie.